Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarle. Mi nombre es Jorge Juárez y le doy la más cordial bienvenida a este espacio de En Serio a Fondo. Presento con mucho gusto a mi compañero y amigo David Morales. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio. Qué bueno que nos acompaña ya domingo en la noche, a punto de finalizar la semana para empezar una nueva semana el día de mañana. Qué bueno que está con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, Jorge. Así es el maestro Samuel Palma, quien sí. es el dirigente del sector popular aquí en el estado de Morelos. ¿Cómo estás? Jorge, muy buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad, muy contento de estar en el programa. Señor, pues platíquenos algo sobre su trayectoria. ¿Quién es Samuel Palma? Pues muchas gracias. Bueno, pues yo soy morelense, estudié aquí en Cuernavaca, primaria, secundaria, preparatoria, me fui a estudiar a México, ciencias políticas, me gustó la política, estudié la materia y me dediqué al servicio público, una temporada pues inicial en el CONASUPO, una empresa pública que en aquellos entonces era muy importante, ahora todavía lo es, pero en aquellos entonces tenía un manejo pues de las cosechas de granos, la forma de aplicar los precios de garantía, llevar a cabo los programas de compras, de almacenamiento, de distribución, para dar garantía del abasto de los productos básicos. Tenía tiendas, industrias, en fin, era todo un sistema con ASUPO. Me tocó participar ahí alguna temporada, varios años, y después me involucré directamente a la política en la Cámara de Diputados con Luis Donaldo Colosio, como asesor de él, y ahí, bueno, pues inicié una experiencia que significaría 10 años de coordinador de asesores de él. Obviamente cuando yo entré a trabajar pues era un diputado, porque todos lo identificamos como pues candidato presidencial. Claro. Sí lo llegó a ser, ¿verdad? Como todos sabemos, pero a mí me tocó estar en la asesoría acompañándolo en esa, digamos, ascenso de ser diputado, un diputado importante, luego oficial mayor del PRI en la campaña del licenciado Salinas, coordinador de esa campaña, el licenciado Colosio, luego ser presidente del PRI, luego secretario de Estado y luego pues candidato presidencial. Ahí permítame que le haga un paréntesis. Recientemente leía un artículo y le quería preguntar si era cierto o no. Cuando Luis Donaldo Colosio es designado precandidato, ¿sí existió la palmada de ni modo Palma, ganamos? Pues sí, me sorprendió mucho también ver ese artículo. Es una anécdota muy, pues casi privada, pero así fue. Se reveló no hace mucho. No hace mucho un periodista hizo ese comentario. Ciertamente fue un día que... 28 de noviembre de 1993. Domingo. Sí. Ese domingo había una reunión de delegados de Sede Sol. Luis Donaldo era secretario, entonces estaba previsto pues una reunión de análisis con los delegados y yo lo vi el sábado anterior y me dijo pues nos vemos temprano. Ahí te espero en la oficina, pues yo llegué muy temprano y al llegar un rato, todavía 8:30, una cosa así de la mañana, me dice el particular Alfonso Durazo, oye Samuel, pues dice Luis Donaldo que pase solo. Entonces, bueno, pues ya tenía yo un tiempo largo de relación con él y ese tipo de nexos, pues lo llevan a uno a tratar de interpretar a la persona porque... ¿Estaba así como sacado de onda? Pues no, estaba como un sol, o sea, lo vi yo, era un hombre muy transparente, Luis Donaldo era un hombre pasional, entonces lo vi parado a la mitad de su oficina, abro la puerta y me dice, ciérrale. Entonces cierro. Y yo dije, no, pues está bien, o sea, no, porque era un hombre muy exigente en el trabajo. Yo tenía que ir preparado por si lo que me pidiera algún documento, alguna cosa. Pues desde el 85 trabajando con él ya era bastante. Exactamente, entonces lo veo, está relajado, está así, entonces me cierra y luego me dice, pues ni modo, Palma, ganamos. Le dije, oye, pues déjame darte un abrazo.
Entonces le doy un abrazo y me dice, ven, y me lleva a una sala que tenía en su oficina privada, prende la televisión y veo con él su destape. En ese momento estaba Fernando Ortiz Arana, dando a conocer que se postulaba, ¿no?, como candidato. Bueno, pues obviamente yo estaba impactado. En los cálculos, en los análisis que hacíamos, pues suponíamos que el evento ya se puede dar, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es que se esté dando, ¿no?, en ese momento. Obviamente hay una emoción impactante, al menos para mí. Sobre todo porque parecía que el favorito era Camacho. Sí, era un escenario donde se hacían muchos analistas, periodistas, cifraban ya la posibilidad muy franca, y además había desde luego argumentos para suponerlo, que era Camacho. Nosotros estábamos en la convicción de que tenía amplias posibilidades el licenciado Colosio, pero también tratando de actuar con la austeridad que le era característica. Era un hombre muy, en ese sentido, pues que no le gustaba irse por el canto de las sirenas, buscaba ser muy reservado, mesurado, y pues imponía esa forma de ser al equipo, ¿no? Todos nosotros pues obviamente hacíamos conjeturas, ¿sí?, pero tratábamos el tema tratando de reproducir esa actitud, pero ya en el momento que esto se da, pues es algo, pues generan sensaciones, emociones dentro del ser humano. Me dice, pues tráete el documento que tenemos, ya habíamos en algún momento dado preparado alguna cosa por si se daba el tema, se lo traigo. Ya pues obviamente se hace público. La primera llamada que él recibe es de Pedro Aspe para felicitarlo, y empiezan a ingresar gentes a la oficina para felicitarlo, y pues yo considero que pues me tenía que ir al PRI para tratar de ver cómo estaban las cosas, y efectivamente me retiro, ¿no? Seguían las emociones porque al salir pues estaba aquello hecho un hervidero, obviamente, claro. Pues ya estaba, ¿no? Entonces pues me felicitan a mí también, Samuel, qué bueno, y pues está uno, ahora sí que pues no estaba el horno para bollos en la emoción, y los abrazos continuos de todas estas gentes pues hacen que uno esté verdaderamente en una situación pues desorbitante de emoción, muy conmocionado, pues casi a las lágrimas, ¿no?, de toda esa cuestión. Pero bueno, pues ya se llegó al PRI, ya todos conocemos. Ese día pronunció un discurso de aceptación de su candidatura, en un evento también muy vivo, muy desbordado, en el Auditorio Plutarco Elías Calles, estaba aquello lleno a reventar. Luis Donaldo en un momento dado me habla y me dice, pues ¿dónde andas?, ¿no? Yo pues estoy aquí en el partido viendo esto. Me dijo, pues te voy a estar llamando. Yo llegué a mi casa, me voy a bañar, te voy a estar hablando cada media hora para que me reportes las cosas y me digas por dónde entro, ¿no? Entonces ya tenía yo todo más o menos ahí controlado. Sí, pero bueno, pues con decirles que entró, ahora sí que con mi chofer, que era un hombre alto, corpulento, entonces le abrió paso, y recuerdo muy bien, y esto como anécdota, que pues yo no soy así de diseños ni de arquitectura, pero pues como estaba ahí me dijeron, Samuel, pues tú decides, pues pongan aquí unas macetas y cosas. Pues el desbordamiento de la gente fue tal que todo se rompió. No importó cómo se había acomodado. La emoción, ¿no? Sí, ahí están las fotos, cómo llega incluso al micrófono, pues abriéndose paso de una manera con muchas dificultades. Sí estaba la gente entregada, fue de veras muy emocionante ese día, ¿no? Pues así fue. Y de ahí inicia... ¿Cómo fue la campaña? Pues una campaña sui generis, yo creo que es la campaña más difícil, adversa en muchos momentos, porque pues inicia el conflicto Chiapas. Esto conmociona al sistema político. Nos jactábamos de ser un país con estabilidad, con paz social. Que irrumpiera una guerrilla en México era algo pues verdaderamente insospechado. Sí. Ponía en crisis desempeño de las autoridades. Sobre todo la aceptación de Luis Donaldo, que sí, que el país tenía esos problemas, ¿no? Exactamente. Entonces una campaña, ¿cómo se desempeña? Una campaña cuando hay una crisis de ese tipo, hay recomendaciones de que no salga todavía campaña. Pensaba iniciar Luis Donaldo en Chiapas, irrumpe la guerrilla en Chiapas, obviamente ya no lo puede hacer, tiene que guardar unos días. Contradictorio y paradójico que un candidato presidencial esté pues sin salir al estrado,
de todas maneras recibía recomendaciones él de que no lo hiciera y finalmente toma la determinación de iniciar en Huejutla, Hidalgo, que era un lugar caracterizado también por antecedentes de conflictos armados y de rezago social, que él quería marcar pues el punto de un compromiso con la superación de la pobreza. Por eso había decidido Chiapas, entonces se va hacia Huejutla, inicia la campaña ahí, es un inicio complicado nuevamente porque inicia cuando coincide el día, y ahí también se da lugar a interpretaciones, cuando el presidente Salinas nombra secretario, procurador general de la República y comisionado para la paz. Entonces la campaña pues tiene un lugar pues rezagado en los medios de comunicación, ¿verdad? Pues, Carpizo, nombrado secretario de... Y refiriéndose a malas interpretaciones, pensando que nunca fue dado el apoyo por parte de su partido. Sí, y del empieza presidente. ahí toda una serie de interpretaciones, o sea, eran escenarios inéditos, muy complejos, una campaña difícil, un candidato como Luis Donaldo, que es una personalidad fuerte, que quiere salir avante en medio de la adversidad, entonces enfatiza su discurso, gran esfuerzo, jornadas muy intensas para lograr la interlocución, la presencia, obviamente estos otros eventos quitaban atención, convoca el debate, apuesta a la transparencia, que haya observadores internacionales, en fin, todo un diseño que él está buscando, pues, el avance de la democracia en México. Maestro, permítanos un momento y continuamos platicando. Vamos a nuestra primera pausa comercial, seguimos en Serio a Fondo. Bienvenidos a Tizoc Decoraciones. Se sorprenderán de los precios de este 2012. Pasillo alfombra desde 139 pesos el metro. Loseta vinílica desde 79 pesos el metro cuadrado. Cortina enrollable desde 479 pesos el metro cuadrado. Los esperamos en Paseo Cauhnáhuac, kilómetro 2.5, Colonia Bugambilias. Los precios más bajos solo en Tizoc Decoraciones. Estamos hartos de políticos corruptos y mentirosos, de los que mucho prometen y nada cumplen. Debemos alzar la voz y exigir algo mejor. De lengua me como un taco. Alberto Mojica habla en serio. Lunes a viernes, 3 de la tarde, 94.9 FM. En Serio Radio, Grupo Somprosa, ideas que trascienden. Porque tu seguridad debe estar en mano de profesionales. Protección ejecutiva, escoltas de camiones, guardias de seguridad y sistemas de alarmas. En Dunamis Exousia sometemos a los elementos a los entrenamientos más adecuados para ofrecerte un resguardo profesional e integral. Es por eso que puedes dejar con toda confianza tu seguridad en nuestras manos. Seguridad privada Dunamis Exousia, cuidamos lo que más te importa. 288-2000 y 243-1189. ¿Buscas productos ortopédicos? Encuéntralo solo en Ortochavitos y en Ortopedia Cuernavaca. Domingo 10, número 203, a 20 metros del Hospital General. Prótesis de seno, Andaderas, sillas de ruedas, diseño y adaptación de prótesis, terapia física, láser, ultrasonido y ondas de choque. Ortochavitos y Ortopedia Cuernavaca. Es para chavitos y no tan chavitos. Informes 311-9837. El 80% de la publicidad política que ves en las calles es creada por nosotros. El otro 20% es basura. Espectaculares, vallas móviles con perifoneo convertibles a escenario, publicidad en transporte público, pendones, radio, televisión, internet, impresión de lona vinil y microperforado, gran soporte de audio, pantallas de LEDs, circuito cerrado de televisión. Tenemos mucho trabajo y nos estamos preparando para más. No somos intermediarios, calidad y garantía nos respaldan. Comunicación Total, una empresa más del Grupo Somprosa. Ya regresamos, qué bueno que continúa con nosotros esta noche en Serio a Fondo. Antes de irnos al corte, lo dejamos a usted con la plática de un tema muy interesante, platicando con Samuel Palma. Y ¿por qué no lo dejo continuar? Nos quedamos en el tema de la campaña del licenciado Luis Donaldo.
Pues sí, comentaba yo que tal vez no haya habido, pues en los últimos años, una campaña tan complicada, tan difícil, en medio de una guerrilla, decisiones que tiene que tomar el gobierno, que decide, pues ajustando su gabinete, involucrado como aspirante o en los comentarios, el comisionado para la paz. Esto generaba que se estableciera la posibilidad de la sustitución del candidato. Sí. Luis Donaldo, pues un hombre pues, con una raigambre muy fuerte, queriendo salir adelante, además un hombre con carisma, mucho, con presencia, viendo cómo su campaña iba creciendo todos los días y superaba estas limitaciones, y bueno, pues hasta llegar a su discurso famoso del Monumento a la Revolución, él muy empeñado en precisamente hacer del discurso un instrumento de la política, de la planeación, de la programación, él quería el debate político, entonces sí creía que había que mostrar las propuestas, las ideas, y bueno, pues ahí estaban las cosas hasta que pues nos sorprende el hecho brutal de Lomas Taurinas, de Lomas Taurinas, del asesinato, que bueno, pues a conmocionó pues al país entero, a ¿no? todos, sí. Creo que tienen una anécdota. ¿Dónde estabas cuando sucedió? Exactamente, ¿no? Entonces, sí es algo brutal, cuyas secuelas yo creo que siguen. Cambió el perfil ese del momento país. para Samuel Palma? Bueno, pues de entrada, pues bueno, yo no lo esperaba, yo tenía una rutina de trabajo muy hecha, mi colaboración en parte era los discursos. Entonces yo tenía que elaborar propuestas de las intervenciones del candidato, y como ustedes se podrán imaginar, pues eran a veces 8, 10, 6 eventos, según fuera el día, y para cada uno de ellos tenía que haber una propuesta. Esa propuesta, para poderse formular, tenía que tener informes, si había una reunión de jóvenes, pues qué problemas había en la comunidad, en la región, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues era trabajar con todo el equipo que teníamos de una manera intensa, fuerte. Y yo había generado un espacio al lado de la comida para retomar el trabajo, y al regresar, pues alguien me dice, oye, ya estás enterado. Y una persona que nosotros traíamos, que era nuestro contacto con Luis Donaldo, que traía en una laptop, en aquellos entonces empezaba el módem, se había que conectar a un teléfono, a través de él mandábamos las colaboraciones para las intervenciones de Luis Donaldo. Entonces yo escuchaba una ambulancia. Entonces me decía, Samuel, fíjate que pues recibió un golpe, parece que le pegaron con una botella, ¿no? Le dije, pues no dejes de informarme. Yo en ese momento convencido de que pues, era un desaguisado menor, ¿verdad? Pero al mismo tiempo alarmado, ¿no? De que esto hubiera ocurrido, y desde luego pues ya sustituye todo tipo de información los medios de comunicación, ¿no? Sí. Radio, televisión ya está monitoreando, ya lo que me pudiera hacer decir ese contacto pues era lo de menos, se convierte en un hecho público, un seguimiento que damos y que hasta el momento no hay una respuesta, hay muchos que nos preguntamos. Sí, están ahí todas las decisiones pues bueno, la película que yo no la he visto. La película que no la he visto. una gran no he tenido, sí. no he tenido el hígado yo para verla, pero me la han platicado muchas veces, muchas gentes. Bueno, pues sí, el manejo mismo del hecho es un manejo, por decirlo menos, ligero, o sea, no se preserva el lugar del crimen. Todos sabemos ahora que si algo ocurre, bueno, pues se preserva, se pone ahí, la tecnología, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, todas las omisiones que ocurren hacen que sea muy difícil rehacer el escenario del crimen, las circunstancias. Entonces, bueno, pues se vuelve muy complejo, ya en el plano, digamos, de los peritos, ya no en la especulación política, sino en los peritajes, decir exactamente cómo fueron los hechos, si el que se supone que lo mató lo hizo, cómo recibió el balazo, cuántos fueron, en fin, etcétera. Todo eso es una polémica. ¿Por qué filman? Es una pregunta. O sea, el evento era un evento que había culminado. El candidato iba rumbo a su camioneta, entonces se estaba filmando un post-acto, ¿no? Digo, yo estoy de acuerdo que aquí pues, nos estemos filmando, ¿no? En esta entrevista, pero sería muy raro. Ahora es más común. Que no se filmen a la salida, ¿no? Ahora es más común, pero en ese momento no era tan... ¿Por qué al término del evento se sigue filmando
el acto, ¿no? Entonces, bueno, miles de preguntas. Y hubo cosas muy raras en la investigación, ¿no? Cambios que al final de cuentas dijeron que había sido una sola persona. Digo, un candidato presidencial siempre se ha sabido traer escoltas, y traía escoltas. Sí, traía escoltas, y las versiones también resultan contradictorias en términos de los propios responsables. Más allá de lo que nosotros pensemos, yo no soy perito, yo estaría muy lejos de poder acreditar una cosa u otra, pero las contradicciones son entre los propios peritajes. El primero, que el famoso giro, después dicen que no hay giro, para concluir que es la misma persona que inmediatamente da los dos disparos. Antes se pretende que hay un segundo disparador, no lo pueden acreditar, pero esos son no hechos periodísticos o del que quiere encontrar otras explicaciones o polemizar sobre ellas, son hechos y versiones de los propios investigadores. Entonces, bueno, eso hace que genere toda una polémica que pues hasta la fecha existe. Pues, y hay que recordar que antes estaba muy tranquila la libertad de expresión, los medios de comunicación se les reprimían un poco más. Pues en el asunto sobre Luis Donaldo, pues ya no me queda claro. Yo fui una persona muy crítica de las investigaciones. Debo de establecer que nunca tuve ningún tipo de señal o de inhibición o de amenaza por las opiniones establecidas. Yo en su momento... ¿No hubo nada dentro de la campaña que avisara que podía existir en cualquier momento? Después hay gente que dice que había escuchado, etcétera, ¿no? Ojalá y dentro de la campaña hubiéramos sabido algo. En algún momento sí hubo un comentario que platicamos con Luis Donaldo, por su forma, digamos, que él privilegiaba el contacto directo con la población, buscaba emplear líneas comerciales, aéreas, manejar su camioneta, entrar en contacto. Sí le había recibido un rasguño en Jalisco, y en algún momento sí le comentamos a algunos, oye, Luis Donaldo, pues... hay que ser precavidos. Sí, hay que ser precavidos, puede pasar algo, ¿no? Me acuerdo que tenía una mirada así como oblicua a Luis Donaldo, ¿no? Algunas pinturas que he visto lo han captado, y se voltea y me dice, ¿y a poco tienes miedo? Le dije, no, pues no es que tengan miedo, pero pues hay que tomar precauciones, ¿no? Y entonces hizo la opinión que supuestamente le acreditan a Álvaro Obregón, ¿no? Que dijo, bueno, pues siempre que haya alguien dispuesto a cambiar su vida por la mía, pues algo puede suceder. Sí. Bueno, pero pues, en fin, ¿no? Bueno, pues platiquen sobre eso. O sea, era una gente que animaba mucho los grupos de trabajo y la discusión. Y sí, fue un tema que estuvimos planteando, pero él digamos que lo desechó, ¿no? El liderazgo indudable que Luis Donaldo Colosio ejerció en ese momento y que levantó el ánimo de la gente era un ánimo que no se había visto en muchísimo tiempo en torno a una figura que buscaba la presidencia de la República y mucho menos del partido que en ese momento era el partido oficial. Hoy en día los movimientos se están dando también en nuestro entorno político. ¿Cuáles serían para ustedes los puntos más que distinguen a la figura de Luis Donaldo Colosio, de quien hoy se califica como el representante de las figuras populares que es Andrés Manuel López Obrador? Bueno, sin duda son muchísimas, ¿no? Luis Donaldo, pues de entrada, pues fue un hombre consistente en su militancia en un partido, ¿no? Sí. Andrés Manuel, bueno, pues él mismo reconoce haber estado en el PRI, luego pues una militancia hacia otra fuerza política, cosa que en el caso de Luis Donaldo pues, no se daba. Él era un reformista, creía que, pues sí, tenía críticas sobre el PRI, pero insistía en la posibilidad de cambiar las cosas. De hecho, su lema... Trabajaba mucho en la ideología del partido. Sí, de hecho, su lema más bien se parece, bueno, es prácticamente una vinculación muy fuerte con la de Enrique Peña Nieto, porque él hablaba de cambio con responsabilidad y rumbo. Peña Nieto habla de un cambio responsable. Sí. Y una muy, digamos, evidente vinculación pues con la propuesta de Luis Donaldo, ¿no? Luis Donaldo pues era un hombre con una biografía muy, digamos, consistente. También ahí se aleja de Andrés Manuel, de entrada como un estudiante de excelencia. A diferencia de quien más de 10 años, ¿no? Para terminar la... Exactamente, Luis Donaldo... se encontraba en un movimiento estudiantil. Sí, claro. Luis Donaldo también estuvo en un movimiento estudiantil. Pero no tantos años. No tantos años. Fue el mejor alumno de primaria de Sonora.
Con ese motivo tuvo una visita con el presidente López Mateos, junto con los mejores estudiantes de primaria de todo el país. Estuvo en la preparatoria y ahí se involucró a un movimiento estudiantil porque los estudiantes de la Universidad de Sonora y de la preparatoria de Magdalena estaban muy vinculados, comprometidos con la posibilidad de la candidatura de un ex rector de la universidad que finalmente no es postulado, y los estudiantes generan toda una campaña de socialización de la inconformidad, en fin, y esto lleva a cierto endurecimiento y la represión de algunos, detenciones. A Luis Donaldo se lo llevan a Sinaloa, pierde por eso la posibilidad de terminar normalmente la preparatoria y por eso se fue al TEC de Monterrey. Él quería estudiar en Jalisco economía, pero los tiempos se extienden por el conflicto estudiantil, tiene que terminar en exámenes de título de suficiencia y por eso se va al TEC. Es el mejor estudiante del TEC en su generación, se recibe con honores, estudia posgrado, se va a Estados Unidos y finalmente termina en un doctorado en Viena sobre desarrollo regional. Entonces, pues la diferencia con Andrés Manuel creo que es abismal, claro, en la parte académica e intelectual. Aunque viaje también como en Luis Donaldo en líneas comerciales. Sí, exacto. Sí. Vamos a hacer un brinco en el tiempo para analizar las elecciones del pasado 1 de julio a nivel nacional y después a nivel estatal y local aquí en nuestro Morelos. Pero antes vamos a un corte comercial, regresamos en Serio Fondo. Bienvenidos a Tizoc Decoraciones. Se sorprenderán de los precios de este 2012. Pasto sintético desde 169 pesos el metro cuadrado. Piso laminado desde 169 pesos el metro cuadrado. Alfombra desde 139 pesos el metro cuadrado. Persianas verticales, 189 pesos. Los esperamos en Paseo Cauhnáhuac, kilómetro 2.5, Colonia Bugambilias. Los precios más bajos solo en Tizoc Decoraciones. Estamos cansados de los excesos de nuestras autoridades. Que la corrupción y la impunidad sean fuente de riqueza. Hay que alzar la voz, denunciar. El que no habla, Dios no lo oye. Alberto Mojica habla en serio. Lunes a viernes, 3 de la tarde, 94.9 FM. En Serio Radio, Grupo Somprosa. Ideas que trascienden. Porque tu seguridad debe estar en mano de profesionales. Protección ejecutiva, escoltas de camiones, guardias de seguridad y sistemas de alarmas. En Dunamis Exousia sometemos a los elementos a los entrenamientos más adecuados para ofrecerte un resguardo profesional e integral. Es por eso que puedes dejar con toda confianza tu seguridad en nuestras manos. Seguridad privada Dunamis Exousia, cuidamos lo que más te importa. 288-2000 y 243-1189. Seguimos en Serio a Fondo. Estábamos platicando con Samuel Palma sobre Luis Donaldo Colosio. Samuel, platícanos ahora sobre la posición presidencial de Enrique Peña Nieto, el presidente de la República electo ya. Bueno, pues él pues es un agente primero que pues es producto de una elección que hay que encomiar, de más de 140 y tantas mil casillas que se instalaron, 2 solamente fallaron. Es un récord, pues yo creo que a nivel mundial. De esas 140 y tantas mil casillas, solamente 15 no llegaron sus paquetes electorales a tiempo. Por monitoreo que hizo la UNAM, el 90 y tantos % de las pautas entregadas a los medios se cumplieron. Es una elección ejemplar en ese sentido. En la parte organizativa, yo creo que es un alarde y un orgullo para el órgano electoral mexicano y la ciudadanía que participó por las elecciones que tuvimos, ¿no? Y que yo creo que abonan pues a la confiabilidad y al ejercicio democrático que significó para todos y una conquista pues de la sociedad en su conjunto. El alegato, digamos, que se ha presentado sobre
la llamada compra de votos. La famosa tarjeta Sí, que supuestamente la se famosa repartieron. tarjeta. Bueno, yo también respetuosamente, pero siento que esto es pues toda una balandronada, porque si revisamos los resultados electorales, primero, pues estamos hablando de más de 19 millones de votos a favor de Enrique Peña, pero veamos de esos 19 millones de votos, 8 de ellos provienen de estados que no gobernaba el PRI. Entonces, ¿cómo explicarnos que estados no gobernados por el PRI, que tenían otros intereses en términos de quién presidía los gobiernos, pues se pudo manipular eso? Luego, un alto porcentaje de los votos fueron diferenciados. Entonces, ¿qué tenemos que suponer? Que hubo quien tuvo la habilidad para comprar el voto, pero solamente de una boleta, porque de las otras no. Bueno, pues eso yo todavía no entiendo cómo se hace. Y finalmente creo que ante las campañas y acciones que llevan todos los partidos de repartir utilitarios, de pues tratar de convencer pues a los votantes, finalmente está el hecho de que el voto se emite de manera secreta y pues es imposible conocer cómo una persona vota, de tal manera que pues ahí está, digamos, las garantías de nuestra vida democrática, y no creo que eso esté en duda. Los gobiernos estatales, municipales, reparten despensas y tienen contratos. Sí. Eso lo sabemos, aquí el DIF, ¿no? Reparte despensas, los municipios lo hacen. Entonces, suponer que porque se han repartido despensas se está coaccionando el voto, yo también creo que es menospreciar o poner a una minoría de edad a la ciudadanía. Creo que precisamente el voto diferenciado es una manifestación clara de que la cultura democrática ha evolucionado en parte de los ciudadanos. Ponderan, analizan y definen por quién votar, son convencidos o no convencidos. ¿Cómo suponer entonces que hay votos ilegítimos y hay votos legítimos, que hay votos que debemos de rechazar, y entonces esos votos que debemos de rechazar son 5 millones de votos del PRI, pero los otros sí son, y entonces no hubo nada de acciones en el DF, en fin, o sea, es un, digamos, discurso que no se sostiene, pero lo que sí sostiene es una imputación política y una movilización que se ha convertido en el modus vivendi de una persona, y yo más bien creo que la explicación de por qué se establecen ese tipo de cuestiones tira más bien a esa situación. Es un recurso para mantener viva una expectativa que ha significado para una persona pues una forma de estar presente en la vida política, y sin mucha claridad, por cierto. Y desde siempre es su estilo. Sí, desde siempre, y sin mucha claridad sobre las formas de financiarse. Yo considero que es muy delicado hablar de un país y de sus elecciones y de la renovación de gobierno, porque teniendo cifras tan contundentes por el margen de diferencia, por el margen de participación, estas elecciones se parecen más a las del 2000 que a las del 2006, porque las del 2006 tuvieron un 58 punto y tantos de participación y esas tuvieron un 63%, pero también así las tuvo el 2000. Y el margen de diferencia entre el primer y segundo lugar ahora fue de aproximadamente 6 puntos, y también muy parecido a lo que tuvo Fox con La Bastida. ¿Qué las diferenciaba las unas de las otras? La responsabilidad del partido derrotado. Sí. El PRI reconoció, sin, digamos, sacrificar sus impugnaciones, porque impugnamos, finalmente hubo una multa al financiamiento de los amigos de Fox. O sea, había cosas que alegar, pero esas cosas que alegar en términos de la jornada electoral y de sus resultados no dan para echar abajo una elección, y junto con la elección, ¿no?, generar un cuestionamiento de consecuencias importantes económicas y sociales para un país. Somos parte del mundo, hay una gran globalización y hay una vigilancia y observancia de lo que está sucediendo, y la resolución adecuada de elecciones va también acompañada de las posibilidades de desarrollo de un país y de sus inversiones. Yo creo que son cosas que hay que, digamos, anteponer, especialmente cuando los argumentos no dan. Que se requiere impugnar porque tienen la convicción de hacerlo, bueno,
Yo pienso que nadie puede cuestionar que un partido defiende sus derechos, pero creo que sí es cuestionable cuando por la impugnación jurídica todavía no demostrada se procede a la descalificación política. Como dice, no se puede defender lo indefendible. Sí. Entonces, ahí sí yo creo que está llevando a una aventura, y por cierto, en ese sentido yo reconozco, aún siendo, digamos, un adversario, por la postura de Graco Ramírez. Bastante diferente, que ha dicho es. ¿no? Que se tiene que reconocer y seguir adelante. Así es. Entonces Graco Ramírez dice, bueno, pues yo me eligieron para ser gobernador de Morelos, esa es mi chamba, no voy a jugar el papel de él. Entonces me parece de veras una decisión muy prudente. Obviamente, pues yo no voto por él ni soy de esos simpatizantes, pero la responsabilidad siempre la voy a llevar a encomiar, y creo que él está actuando con seriedad en ese sentido. Samuel, un movimiento que ha surgido, que es el movimiento Yo Soy 132, ¿qué le puede afectar a Enrique Peña Nieto? Bueno, yo siento que más que afectar nos ha ayudado. Él, primera, la decisión que tomó fue ser muy respetuoso. No buscó su descalificación, tal vez alguna otra voz del PRI lo hizo, pero no él. Él ha señalado reiteradamente que respeta a las personas que disienten y que le interesa escuchar sus motivaciones, sus argumentos. Hace una propuesta derivada de la impugnación que presenta el Grupo 132 respecto al papel de los medios y de la contratación de los gobiernos de espacios en medios electrónicos, entrevistas y todo este tipo de cosas, y ofrece un mecanismo de crear un organismo que dé transparencia, y creo que es una propuesta muy importante porque generaría pues el enriquecimiento de la vida democrática de México, y ante la crítica de los jóvenes él reacciona con una propuesta. Los jóvenes han seguido en una visión movilizadora anti-PRI, anti-Peña, él ha seguido respetando, no tengo duda que le ha sido un acicate para buscar las reformas que él cree que deben de establecerse para fortalecer la vida democrática de México. Yo creo que tendremos que llevar a cabo nuevas reformas electorales, que pues esto no es una novedad. Cada reforma electoral que ha vivido el país ha buscado ser una superación de los conflictos que hemos enfrentado y de las insuficiencias que hemos encontrado. La reforma electoral del 2007 es una reacción a lo del 2006 y a la crítica que se hacía de la contratación también de campañas negativas y todo eso. Se prohíbe que particulares puedan contratar espacios en medios electrónicos. Se trata de superar ese problema. Ahora pues hay una impugnación más insistente sobre el gasto. Bueno, yo creo que tendremos que mejorar los mecanismos de fiscalización, tal vez en tiempo real, no esperar a que una campaña termine. Yo creo que eso está motivando también el Grupo 132, Yo Soy 132, pues sí, el de mostrar que hay capítulos que tenemos que superar. Pero, desde luego, yo no creo tampoco en los ejercicios de descalificación, como ellos los establecen. Creo que eso acaba siendo dogmático y puede llevar incluso, digamos, al fanatismo. No plantea pues la posibilidad de revisar objetivamente los temas. Por esa razón, digamos, Peña Nieto no va, y él lo manifiesta, al nuevo debate, ¿verdad? Porque no planteaba un escenario propicio para ello, y yo creo que tenemos que aprender a construir el diálogo político. Ante la negativa que reveló Andrés Manuel López Obrador de respetar lo ya determinado por el Instituto Federal Electoral, y que se ve reflejado en su negativa de siempre, y no solo eso, sino que un personaje que está con él, y que lo mencionamos hace rato, de que vuelve a aparecer el señor Camacho y que sigue ahí, ante todo esto que pasa en las izquierdas, ¿cuál debe de ser la posición hoy, no de Enrique Peña Nieto, sino del priismo que acompañó y le dio el abrazo a Enrique Peña Nieto? ¿Cómo deben de ellos apoyar al candidato o estar haciendo presencia con los demás movimientos que surgen en contra? Hay que acompañar al candidato, hay que respaldarlo, hay que ser prudentes, no vamos a caer en un escenario de confrontación, mucho menos de violencia. Hay que también entender, digamos, irritación que hay. Yo creo que vivimos también una irritación que se deriva de las condiciones económicas, sociales, de la falta de empleo, de las condiciones en que viven los jóvenes, y yo creo que es la parte positiva que nos debe llevar a cabo una reflexión sobre mejorar la calidad educativa y el desarrollo del país. Esa es también una vía de solución, y desde luego también un asunto que el candidato Peña ha estado señalando, de superar la violencia, recuperar la paz, vivir sin miedo, sin angustias. O sea, el costo
de veras psicológico, de la inseguridad. En cuanto vive la familia ha cambiado la socialización. Los que tenemos hijos y recordamos nuestras etapas de que pues íbamos a una fiesta, etcétera, ¿no? Pues sí, te recibimos recomendaciones de que llega a tiempo, pero ahora estamos angustiados por otras cosas, o sea, por la vida misma. Ya no nos dejan ni salir. Sí. Por la vida misma. Esto es algo, es un costo, es un impuesto que no se merece la sociedad mexicana y que tenemos que superar a través de las acciones del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí. Si nos permiten, vamos a retomar el tema ahora del priismo en el estado de Morelos al regresar de esta pausa. Bienvenidos a Tizoc Decoraciones. Se sorprenderán de los precios de este 2012. Pasillo alfombra desde 139 pesos el metro. Loseta vinílica desde 79 pesos el metro cuadrado. Cortina enrollable desde 479 pesos el metro cuadrado. Los esperamos en Paseo Cauhnáhuac, kilómetro 2.5, Colonia Bugambilias. Los precios más bajos solo en Tizoc Decoraciones. Estamos hartos de políticos corruptos y mentirosos, de los que mucho prometen y nada cumplen. Debemos alzar la voz y exigir algo mejor. De lengua me como un taco. Alberto Mojica habla en serio. Lunes a viernes, 3 de la tarde, 94.9 FM. En Serio Radio, Grupo Somprosa, ideas que trascienden. Porque tu seguridad debe estar en manos de profesionales. Protección ejecutiva, escoltas de camiones, guardias de seguridad y sistemas de alarmas. En Dunamis Exousia sometemos a los elementos a los entrenamientos más adecuados para ofrecerte un resguardo profesional e integral. Es por eso que puedes dejar con toda confianza tu seguridad en nuestras manos. Seguridad privada Dunamis Exousia, cuidamos lo que más te importa. 288-2000 y 243-1189. El 80% de la publicidad política que ves en las calles es creada por nosotros. El otro 20% es basura. Espectaculares, vallas móviles con perifoneo convertibles a escenario, publicidad en transporte público, pendones, radio, televisión, internet, impresión de lona vinil y microperforado, gran soporte de audio, pantallas de LEDs, circuito cerrado de televisión. Tenemos mucho trabajo y nos estamos preparando para más. No somos intermediarios, calidad y garantía nos respaldan. Comunicación Total, una empresa más del Grupo Somprosa. ¿Buscas productos ortopédicos? Encuéntralo solo en Ortochavitos y en Ortopedia Cuernavaca. Domingo 10, número 203, a 20 metros del Hospital General. Prótesis de seno, Andaderas, sillas de ruedas, diseño y adaptación de prótesis, terapia física, láser, ultrasonido y ondas de choque. Ortochavitos y Ortopedia Cuernavaca. Es para chavitos y no tan chavitos. Informes 311-9837. No hay que tenerle miedo a la verdad. A muchos les incomoda, pero a todos nos hace mejor. Por una sociedad más justa y bien informada. Hay que tomar al toro por los cuernos. Alberto Mojica habla en serio. Lunes a viernes, 4 de la tarde y 10:30 de la noche. Canal 6, Grupo Somprosa, ideas que trascienden. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos de regreso en esta plática bastante interesante que estamos teniendo esta noche con Samuel Palma, quien nos llevó desde principios, más bien finales de los 80 hasta el día de hoy en una conversación interesante. Y hoy hay que analizar el estado que guarda el priismo, esto debido a una declaración que se hizo por parte de la CNOP el viernes pasado y que nos hacía referencia a la dirigencia del partido frente a pues esta derrota que se tuvo, ¿no?, frente a Graco Ramírez y las izquierdas. Sí. Bueno, en manera de broma lo quisiera decir que quienes me llevaron de los años 80 hasta ahorita son nosotros. Sí. No, lo digo de broma. Muchas gracias por la entrevista. Sí, bueno, ciertamente estamos viviendo un momento difícil y digamos de luces y sombras en el PRI morelense. Primero satisfechos por el triunfo de Enrique Peña, claro, que no lo podemos así dejar pasar, claro, como priistas, yo como priista, pues después de 12 años el PRI recupera la presidencia de la República en una nueva etapa, en una etapa de intensa competencia, de pluralidad, donde los partidos tienen recursos, posibilidades de acceso a los medios de comunicación, tiempos especializados para ellos,
y bueno, se gana con un amplio margen. Eso es un hecho histórico, con un candidato pues muy popular, con un gran carisma. Entonces estamos de plácemes en esa parte. Sí. Pero en lo que respecta a lo de Morelos, pues estamos de luto, porque perdimos la gobernatura y la perdimos en un escenario donde supuestamente le íbamos a ganar. E iniciaron con los números arriba. ¿Se habrán confiado? Exactamente. Pues sí, yo creo que por un lado es confianza, pero por otro lado es un desempeño del partido lleno de fracturas, de conflictos internos muy duros Y ahora que lo que no buscan se son superaron. culpables y a quién sacrificar, ¿no? Pues sí, y considero que bueno, eso es parte de la derrota, ¿no? No es una derrota producto de la casualidad, se vinieron arrastrando errores, digamos, eslabonados, muy importantes. Hubo candidatos nuestros que tenían merecimientos, que no fueron postulados, que no supieron por qué no fueron postulados. Porque bueno, obviamente en política pues uno aspira y puede ser que no llegue, ¿verdad? Claro. Pero el que no llega puede tener, o cuando menos merece, pues una explicación, una atención, un afán por conciliar, por integrar al partido. Esto no se hizo. Creo que mostramos un partido de dueños, ¿verdad? Un partido persona. Más De que un dos partido, frentes bastante notorios. de dos frentes bastante notorios que se repartieron las posiciones de manera muchas veces arbitraria, que agravió y que generó pues lastimaduras, y que esa es la parte difícil de la política. La parte difícil de la política es lo humano. ¿Se habrá regresado al dedazo? Pues se regresó, yo creo que a una visión muy, digamos, primitiva. Yo comentaba que cuando surgió el PNR en 29, fue como un partido de partidos. Hubo una expresión que tuvo Plutarco Elías Calles, que convocó a la formación de los partidos y dijo, formemos reales partidos nacionales, esa era la palabra, Sí. reales partidos nacionales. ¿Por qué? Porque estaban cansados de esa pluralidad, no pluralidad, sino de esa multiplicidad de partidos. Una persona que quería ser candidato a presidente municipal formaba un partido, eran partidos persona. Entonces quisimos crear un partido nacional, quisimos crear instituciones, quisimos que otras corrientes políticas se formaran en partidos nacionales. El PRI es un partido complejo, entonces reducirlo, ¿no?, a los intereses personales, obviamente agravia una estructura que tiene sectores, que tiene organizaciones, que tiene militantes, que tiene cuadros distinguidos, que tiene jóvenes que vienen participando, que lo hacen aspirando a un cargo. O sea, la política no es filantropía. Claro. Quienes participan en un partido pues tienen una aspiración, y esa aspiración es legítima y la quieren sustentar en trabajo. Cuando de repente la decisión es, no, pues fíjate que fue fulano y ya, y aguántatela, se queda esto una escisión, un conflicto, y creo que se actuó con muy poco respeto a la militancia y a las aspiraciones. No se integraron los equipos, no se desarrolló una estrategia, un discurso, un proyecto, y las consecuencias pues son finalmente una derrota. ¿Por qué? Porque estamos en elecciones competitivas. Nadie puede menospreciar al adversario. Ciertamente el PRI es un partido muy grande, las encuestas estaban a favor, con amplio margen, debíamos de ganar, sí. Pero había que conquistar el electorado, había que tomar en cuenta que el adversario pues también participa y hace su labor, dispone de recursos, tiene acceso a los medios de comunicación y puede convencer. Fuimos perdiendo constantemente electores, de ello fueron dando cuenta distintas encuestas, hasta llegar pues a un escenario de derrota. Bueno, pues esto creo que falta el ejercicio de evaluación, de ponderación ya muy detallado de qué sucedió en cada momento, porque un partido político no se puede retirar. El PRI perdió, eso ya es un hecho que no, yo como priista pues no lo puedo dar marcha atrás. Pero, ¿qué nos corresponde aprender? De los errores, y desde ahí plantarnos en una visión hacia el 2015 y hacia el 2018. El PRI tiene que jugar un papel. Es un partido de oposición frente al gobierno, que tiene que ser una oposición responsable, con una visión clara, con una agenda legislativa. Tiene que ser un equilibrio en el ejercicio del poder, ¿verdad? Confrontar al gobierno democráticamente, pero de manera firme, en los excesos o en los errores que se puedan cometer, y tiene que reestructurarse para la gestión que espera la sociedad haga siempre el PRI en términos de sus causas, de sus necesidades, e ir llevando a cabo el trabajo que nos pueda conducir a recuperar espacio en el 2015. Yo he señalado que todo esto de la evaluación y del análisis no es que alguien diga
cómo vio las cosas, sino que el partido tenga una visión consolidada y que esto solamente se puede hacer a través del Consejo Político, que es un órgano, volviendo a Colosio, que él lo creó en la famosa 14ª Asamblea de 1990 y le llamó un órgano colegiado de gobierno. Ese órgano colegiado de gobierno, que es el Consejo Político, pues es donde debemos deliberar, analizar, respetarse. Me dicen a mí, oye, que si se debe ir fulano, se debe ir perengano. Bueno, el análisis personal es posterior al análisis de lo que sucedió, de lo que funcionó y no funcionó, y después se puede caer en lo personal, no al revés. Yo no creo que esto sea el motivo de pues derramar sangre. Sí creo que es una reflexión fuerte, poderosa de la institución. Tenemos que tener un discurso de qué pasó en la derrota. Yo les puedo dar mi opinión, pero la opinión de Samuel Palma, pero el partido tiene que tener una visión, un análisis muy bien realizado y sobre todo entresacar qué debe de plantear hacia futuro, ¿verdad?, para conquistar confianza. Creo que fuimos ligeros en la propuesta de lemas de gobierno o de campaña. Orden y progreso, pues es un lema porfirista, sí. ¿verdad? 100 años después lo retomó. No creo que por ahí fuera, no representa la ideología de nuestro partido. Creo que nosotros tenemos que postular otra serie de cosas, pero tal vez a algún mercadólogo se le ocurrió plantearlo. Bueno, la mercadotecnia es importante en política, pero creo que más importante es la congruencia con una tradición ideológica. Samuel, en el Partido Acción Nacional, su dirigente Germán Castañón, hasta este fin de semana, que renunció por los comicios de este 1 de julio. ¿Tú crees que en el PRI debería de pasar lo mismo? ¿Se debería de renovar? Yo pienso que el PRI se tiene que renovar profundamente. Parte de esa renovación puede ser la renovación de la dirigencia. Bueno, es un hecho que tenemos que revisar con seriedad, con respeto a la figura del presidente, en una polémica ahorita sobre su desempeño como funcionario público que él tiene que solventar. Nosotros tenemos que conocer como partido los argumentos, las razones que en un momento dado se den, porque también nos interesa, o al menos a mí me interesa como priista, pues mostrar prestigios y gentes que puedan representar los valores en la política. Le pregunto a Samuel Palma porque nos puede dar una visión desde dos lugares diferentes. Por un lado, dirigiendo la CNOP, que es la gente pura desde 1942, 1943, su nacimiento, y por el otro lado trabajando en la ideología y en estatutos del partido por más de 2 décadas, ¿qué es lo que falla ahora en el PRI? ¿Es eso la ideología, los estatutos, o es la gente que se ha visto involucrado? Esto se lo pregunto porque Guillermo del Valle dijo, dejamos un edificio construido y nos lo entregan en ruinas. ¿Qué falló? No, yo no creo que sea así tan, digamos, simplista. Creo que, es más, está de por medio de una reforma del PRI. Creo que hay una etapa que nos hemos saltado, que es, el PRI es básicamente un diseño del partido de la etapa donde predominábamos, que éramos un partido hegemónico. Pasamos a la competencia política con las reformas electorales, con el financiamiento público a los partidos, con prerrogativas en condiciones de equidad para todos, y el PRI no hemos encontrado la forma de adecuarnos a la nueva etapa y tenemos una falla estructural. No fue casual que después de la reforma electoral del 96 perdemos la mayoría en la Cámara 97, no es casual que después perdimos en el 2000 y seguimos perdiendo y que ahora ganamos, pues más que nada en una vinculación entre un partido fuerte en estructura y un candidato muy poderoso en popularidad. Esa es la mezcla que hace ganar al PRI. Creo que está pendiente cómo hacer esa nueva etapa del PRI que corresponda a las exigencias de la ciudadanía. Mucho del PRI que tenemos es repudiado también y es criticado por la población. Y una parte fuerte del dilema que enfrentó Enrique Peña es el rechazo al PRI. Sí. Entonces, es un PRI poderoso, pero es un PRI rechazado por sectores amplios de la población. No hemos sabido dar una explicación sobre nuestro pasado reciente, no nos hemos ocupado de eso, ni hemos logrado impulsar la transformación que como institución política requerimos. Esa es la tarea pendiente, considero, a nivel nacional, y considero que en Morelos. Lamentablemente el tiempo es el chacal siempre en estas entrevistas tan interesantes. Ojalá tengamos oportunidad después de seguir analizando temas como la responsabilidad del PRI y el juicio histórico que se le ha dado. Ojalá. Y la reestructuración que viene.
la reestructuración que viene sin duda viene y pues esperemos ahí ganar la confianza, ¿no? Muchísimas gracias por su visita. Es un placer, estamos a la orden, otra vez muy agradecido. Muchísimas gracias, David, de verdad una plática muy interesante, le agradecemos mucho a todo el auditorio. Jorge Juárez, David Morales, le agradecemos el favor de su atención este domingo. Como siempre, usted en compañía de la programación de Grupo Somprosa está bien informado. Que pasen muy buenas noches. Viva feliz.